Y digamos que algo importante que mm, quisiera tocar con ustedes es algunas cosas relevantes dentro del juicio. Digamos que el juicio ante la Corte Penal Internacional no difiere mucho de cómo funciona en los estados nacionales, por la diferencia que como ustedes ven de que no hay muchos jueces de varios conocimientos, sino que hay una sala con tres magistrados que son los que conocen, ya sea desde un ámbito preliminar a un juez de primera, una sala de primera instancia. Eh, y acá, digamos que estos jueces de primera instancia son los que le van a dar orden al funcionamiento del juicio y deciden cosas como, por ejemplo, eh, el idioma en el que se va a hablar eh, eh, o se van a tocar dentro del juicio, porque tal vez muchos de los intervinientes en el juicio no hablen ni inglés ni francés, como por ejemplo, si el juicio se adelanta contra Venezuela, contra algunas personas en Venezuela, y se van a llevar testigos a juicio, ninguno hablaría inglés o francés. Podría haber los güeyes, digamos, pueden haber personas que hablen inglés y francés, pero muchos testigos oculares pueden no hablar inglés o incluso francés. Entonces, ah, la Corte puede decidir en este juicio que el idioma que se puede tocar dentro del juicio va a ser el inglés, el francés y español. Y se pueden entonces traer traductores para que eh, existan traducciones en vivo frente a lo que está por él. Esto, ustedes no sé si lo han visto en algunos videos, ah, por ejemplo, muchos magistrados tienen audífonos eh, donde van escuchando en vivo a los testimonios de las personas que no hablan inglés y francés. Allí es parte, digamos que parte de lo que hace la corte, entonces la sala de primera instancia, es definir qué pruebas van a ir a juicio. Bueno, también, por ejemplo, parte de lo que hace la corte es hacer la apertura de las pruebas, ¿no? También ese descubrimiento a la defensa técnica del material probatorio que tiene la fiscalía para poder asistir el debate probatorio, puede entonces también definir cuáles son las pruebas que se tendrán, se considerarán, quienes se vayan a llamar a testimonios y se practique la prueba, ¿no? Entonces, parte también de lo que hace esta sala es practicar la prueba misma, escuchar a los testimonios, escuchar a la defensa, escuchar a, a la fiscalía, hay unos delegatos, y ahí hay cosas también como, por ejemplo, si la corte puede también definir que la persona que está siendo acusada por parte de la fiscalía, si esta persona obstruye el funcionamiento del juicio oral, pues del juicio, perdón, esta persona sea llevada a que presencie el juicio fuera del recinto y utilizar todos los medios electrónicos posibles para esto. Esto como una excepción a la norma, ¿no? La persona debe estar presente y ahí la Corte menciona mucho que la persona debe tener claridad de la naturaleza de los delitos que le están imputando, ¿no? Debe entender y parte del trabajo que hace esa sala de primera instancia es que la persona logre entender la naturaleza de lo que le están computando o que le están el cargo que le está sumando la fiscalía, ¿no? Mm, Y digamos que esta sala va a dar las reglas técnicas para el funcionamiento del juicio. Ahora, esto no necesariamente va a ocurrir en una única audiencia o en un único encuentro. Esto puede ocurrir en diferentes audiencias convocadas por estos magistrados en parte de la sala de primera instancia, ¿no? Ahora, si la persona se declara culpable, puede ocurrir que la persona se declare culpable, ¿cierto? En el juicio, la corte entonces deberá, primero, que la persona entienda y comprenda, el acusado comprenda la naturaleza, ¿sí? De el crimen que está aceptando, ¿no? Y hace una lectura clara de esto, ¿no?
que también la Corte tenga la certeza de que hay una voluntariedad de aceptar a los cargos y que esto sea asesorado por el defensor, ¿no? Debe existir siempre esa defensa técnica, que la persona entienda la posibilidad que tiene de ir a juicio y eh, poder ser absuelto si logra probar su inocencia. Ah, bueno, ahí también parte de lo que ah, busca entonces con esta culpabilidad es que también entienda que al aceptar el crimen, pues acepta también todos los cargos por parte del fiscal, ¿no? Entonces, en palabras más, palabras menos, un poco lo que hace esta sala de primera instancia entonces es que se realice un juicio íntegro, justo, con todos los elementos suficientes para llegar a una decisión que se demuestre más allá de toda duda razonable la culpabilidad, ¿cierto? Y poder entonces impartir justicia por cualquiera de los cuatro crímenes de conocimiento. Eso sería una, mm, una idea principal de lo que haría estos jueces de primera instancia. Ahora, existe entonces una sala de apelaciones, y yo les decía a ustedes que esta es la única sala que no tiene esta función de reasignar al presidente, decir, usted, Reynel Pino, magistrado de nacionalidad colombiana, lo vamos a poner en la sala de primera instancia número 2. No, aquí estos jueces de apelación siempre van a estar de forma permanente, son 5, ahí está el presidente también. Eh, y van a estar de forma permanente en esta sala de apelaciones, ¿sí? Y lo que hace entonces, digamos que por un poco de lógica, esta sala de apelaciones es conocer todas las apelaciones que tienen las partes en el proceso de primera instancia, como también las de causas preliminares. Como veíamos con Afganistán, es la sala de apelaciones la que le aprueba la apertura de la investigación, mmm, que había dicho la sala de causas preliminares que no. Entonces, por ende, una de las funciones que tiene esta sala de apelaciones es confirmar, revocar o modificar las decisiones, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, las decisiones de la sala de primera instancia sobre la culpabilidad o la absolución o incluso el contenido de la sentencia de la sala de primera instancia. Hay algo interesante que el estatuto menciona, que incluso esta sala de apelaciones incluso puede convocar un nuevo juicio, ¿cierto? Si de pronto y encontró que hubo vicios en el proceso o que hubo algunos elementos que no se tuvieron en cuenta para poder fallar. Pero parte, digamos, que esencia de la sala de apelaciones está la de confirmar, revocar o modificar las sentencias de culpabilidad, perdón, la de absolución no, me equivoqué, solamente las de culpabilidad. Si una persona se encuentra declarado, lo declaran absuelto, pues digamos que la norma siempre va un poco a no, perdón, estoy ya delirando por la hora. Es la sala de apelaciones siempre va a poder modificar, revocar, ¿sí? O confirmar las sentencias condenatorias o incluso de absolución de una persona e incluso convocar un nuevo juicio. Sea, como una de las funciones que va a tener siempre la Corte, eh, perdón, la sala de apelaciones, frente al conocimiento de una sentencia. Pero aplica para ambas, condenatorias como de absolución. Otra de las funciones que tiene esta sala de apelaciones es que la condena, digamos, la decisión de condenar a una persona, ¿cierto? No haya sido viciada por algún error. Por eso un poco también lo que mencionaba anteriormente de la posibilidad de revocar una decisión de la Corte. Entonces, parte de lo que de las funciones que tiene esta sala de apelación es poder revisar de forma exhaustiva eh, que estas decisiones de condena no hayan tenido un vicio por error, ¿cierto? Eh, y digamos que al poder revisar, ¿sí? Una sentencia,
podrá también entonces revisar la proporcionalidad que tiene la condena de la sentencia versus la comisión de un delito. Eh, por eso un poco lo que hace esta sala es revisar si la proporción de la medida, por ejemplo, de la privación de la libertad en años es proporcional al grado, al nivel de la comisión del delito. Decíamos, por ejemplo, bueno, un crimen de guerra que ha sido, por ejemplo, tomar rehenes en situación de un conflicto frente al genocidio. Entonces, a la persona que ha cometido o ha ordenado un genocidio se le condena a 10 años de prisión, mientras al militar que marcó un conflicto, tomó rehenes, digamos, para beneficio propio, lo condenan a 30. Entonces, un poco parte también de que lo que puede hacer la Corte es revisar esas sentencias que tiene la sala de primera instancia y revisar la proporcionalidad versus sentencia, delito, que tanto hay una proporcionalidad allí. También puede entonces la Corte, si existen nuevos materiales probatorios, nuevas evidencias o pruebas, eh, revisar la sentencia, ¿cierto? Hacer una revisión de la sentencia, por ejemplo, si se encontró culpable la persona, pero hay nuevas pruebas o nuevos elementos que irían a desvirtuar el juicio donde se declaró culpable, la Corte puede entrar entonces a revisar la sentencia, ¿cierto? Donde se condena o incluso donde se absuelve para, si por ejemplo eso es posterior a que se encuentren nuevas evidencias o nuevas pruebas. Y ahora, otra, digamos, funciones que también tiene esta sala, perdón, de la Corte Penal Internacional, sería entonces revisar todo lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas, y ahí también puede confirmar, revocar o modificar estas órdenes de reparación, ¿no? Que tendrían en el cuerpo normativo tendientes a reparar, ¿no? A las víctimas en el marco de una sentencia. Yo quisiera entonces mostrarles, en el momento, quisiera mostrarles una sentencia um, donde, déjenme, ah, voy a abrirles una sentencia. Abrir acá, para que ustedes vean un poco en directo entonces, caso de Al-Mahidi, orden de reparación pasa a ser definida. Entonces, el 8 de marzo del 2018, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal emitió su sentencia confirmando, ¿sí? En su mayor parte, la orden de reparación. Un poco lo que les estaba mencionando ahorita al final, ¿no? La Corte, esta Sala de la Corte, puede modificar, confirmar o confirmar, modificar o remover estas sentencias de reparación a víctimas, no solamente las que declaran culpable o absuelven a una persona, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, la Corte Penal Internacional emitió su sentencia confirmando, ¿cierto?, la orden de reparación. En el caso de la Fiscalía contra Alma, perdón, no tengo todo el nombre de la persona, ¿sí? Eh, pero es la Corte, ¿cierto?, quien conoce esta solicitud por parte del declarado culpable, y la sala de apelación concluyó que queda a la disposición de la sala de primera instancia solicitar caso por caso la asistencia de, por ejemplo, el fondo fiduciario para las víctimas para llevar a cabo la investigación administrativa de los beneficiarios de reparación que cumplan con los requisitos. Digamos, un tema más administrativo, ¿sí? Aquí ustedes van a poder encontrar entonces que hay un resumen de la sentencia. El 7 de septiembre del 2016, la sala de primera instancia declaró culpable al señor Al-Mahdi del crimen de guerra, que consiste en dirigir intencionalmente ataques contra edificios religiosos
históricos en Tombuctú, Mali, en julio del 2022 y lo condenó a 9 años de prisión. Un poco lo que les mencionaba, ¿no? No es lo mismo un crimen de guerra, y no estaba tan lejos un poco con los años de prisión que se pueden dar a un genocidio, por ejemplo, ¿no? Y el 17 de agosto del 2017, la sala de primera instancia emitió la orden de reparación, concluyendo que el señor Al-Mahdi era responsable de 2,7 millones de euros en gastos de reparación. Esto fue lo que el señor, ¿sí? Digamos, objetó al decir que, por ejemplo, era indigente. Y existe dentro de la Corte Penal Internacional un fondo fiduciario para poder apoyar esta reparación a víctimas eh, y poder brindarle a las personas una indemnización. Aquí, por ejemplo, en este caso, el representante legal de la víctima apeló este caso, buscando entonces que sea la misma persona quien lo repare, digamos, tendrán pruebas suficientes para indicar que el señor realmente tiene recursos para poder reparar y que no sea el fondo fiduciario. Que sería un poco más complicado el fondo fiduciario porque, digamos, son recursos más limitados que, digamos, si la persona sí se logra probar que tiene recursos suficientes para reparar a las víctimas. Pero ahí ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que la reparación es una reparación en términos monetarios. Les voy a compartir al chat, entonces, esta decisión de la Corte Penal Internacional, donde su sala de apelación confirma una decisión frente a la, reparación, a la sentencia de reparación a víctimas. ¿Sí? Esto es importante porque, digamos, en teoría, lo que uno discute es que este tipo de justicia está muy alejado de la realidad de las personas, pero en la práctica hay muchos casos donde sí se están conociendo las situaciones de crímenes de guerra. Ustedes pueden abrir casos, por ejemplo, y pueden poner ustedes, por ejemplo, delitos, crímenes contra la humanidad, y ahí van a encontrar usted los 21 casos abiertos, cómo van, cuál es el estado en el que se encuentran. Bueno, el caso de Gaddafi pues, debe estar cerrado por la muerte del señor, pero van a encontrar ustedes todos los casos, ¿cierto? Abiertos. Una cosa, y aquí es importante mencionarle, son las investigaciones y exámenes preliminares, ¿no? Cuando hablamos de investigación o exámenes preliminares, siempre hablamos de una situación. Venezuela, Afganistán, Mali, Kenia, ta, ta, ta. Cuando hablamos de un caso, hablamos de una persona a investigar. ¿Listo? Y allí ustedes van a encontrar, les voy entonces a compartir el link para los casos de la Corte, pero este está con crímenes. Y les aliento a que lo puedan revisar, sobre todo porque en la región, como ustedes saben, van a encontrar a Venezuela. Ahora, pueden hacerle seguimiento a la situación. Cuando se abra la apertura de una investigación formal contra las personas que han cometido delitos en Ucrania, van a encontrar ustedes, por ejemplo, como va el caso de Vladimir. Sí, por ejemplo. Vamos a abrir acá, les puse ya un filtro. No, sí, Disculpe, yo tengo una pregunta. sí. No me quedó claro cuál es la diferencia. Bueno, más bien no entendí el tema de investigaciones. O sea, no es una persona única. O sea, ¿qué es lo que viene en investigaciones? ¿Se está investigando a una zona, a un país o cómo? O una situación, sí. Entonces, se le autoriza al fiscal la investigación, como por ejemplo, si en una comuna o colonia, ¿cierto? Ocurre el asesinato de 3 mujeres, ¿cierto? El fiscal, en teoría, para el caso de muchos estados nacionales, el fiscal no requeriría, ¿cierto?, la aprobación de un juez para ir a investigar. Iría con policía judicial, cuerpo de investigación, e investigaría la situación. Con esa investigación, ¿cierto?, el fiscal presenta ante un juez de conocimiento cuáles son las personas a las que hay que citar a comparecer a juicio. Sí, es la misma situación un poco más a nivel global. El fiscal, ¿cierto? Va a investigar una situación, ¿sí? Y en base a lo que encuentre en esa situación, le presenta a la sala de instrucciones o de causas preliminares
qué personas deben comparecer a juicio, ¿cierto? Allí es entonces la diferencia de las investigaciones son macro, son globales, ¿sí? De una situación, mientras que los casos ya son la apertura de la acusación de un cargo de competencia de la Corte para ser presentado ante un juicio. Ahí está la diferencia, Sharon, entre una investigación, una situación de una investigación y los casos puntualmente, ¿sí? Digamos que una lógica son más chiquitos para nosotros, el asesinato de un señor, el homicidio o el robo a una institución del Estado, en estas son globales, ¿sí? Queremos investigar la situación global, ¿ok? Y allí van a aparecer todos los responsables. Y un poco porque digamos, la expresión puede ser un poco coloquial, pero la vara con la que tiene el fiscal allí es buscar a máximos responsables. Entonces siempre va a tener que abrir estas situaciones para buscar quién fue el máximo responsable de esta situación. ¿Listo, Charo? Sí, y otra cosa, el ejemplo que daba hace un momento en el que fue sentenciado a 9 años, creo. Por qué tan poquito? O sea, no, o no sé, tipo, pienso, un crimen de guerra suena como que algo muy importante, pues. Entonces, digo, 9 años, que- siento que cualquier delito tiene más aquí en México. Claro, pero digamos que es la proporcionalidad en términos de la Corte, ¿sí? Tiene, y esto tiene que ver con los intereses del... Recuerden, vamos a recordar que el Estatuto de Roma fue una negociación fuerte entre estados, ¿cierto? Entre presidentes. Y ningún presidente va a querer tener un ente persecutor que lo pueda condenar a 60, 50, 60, 70 años. Entonces le pusieron un límite a la Corte de que su máxima de condena son 30 años. En Colombia, por ejemplo, son 60, ¿sí? Entonces, en ese límite de 30 años, la Corte juega entre la proporcionalidad. Por eso les decía, no puede la Corte decir, por ejemplo, su proporcionalidad, que un delito, un crimen de guerra, ¿cierto? Pueda ir a condenar 30 años que es la máxima y el genocidio también. Tiene que ser proporcional, pero eso tiene que ver con las cargas de la discusión de constituir una Corte Penal Internacional y esa negociación de conformarla, ¿cierto? Y el límite que tiene la Corte son 30 años. No puede condenar a personas a más de 30 años de prisión. Ahora, esto, ¿cierto? Es, puede ser una crítica a la Corte, ¿cierto? Pero en muchos casos sería la única condena que van a tener. En muchos casos puede ser la única condena que pueden tener. Si, por ejemplo, vamos a vivir en un mundo ideal, si, por ejemplo, la Corte mañana considera que, por ejemplo, un presidente de un país latinoamericano es culpable de crímenes de lesa humanidad y la Corte lo condena, no sé, por ejemplo, a 12 años de prisión, ¿sí? Tal vez sea la única sentencia que va a tener, porque tal vez en su país, por el control dictatorial, por el control de los poderes, por su orden, jamás va a ser condenado a ningún tipo de pena, ¿cierto? Entonces, es un poco difícil que una persona que digamos, ha desfavorecido la vida de, por ejemplo, 5 millones de personas, cumpla solamente una pena de 12 años. Pero proporcional a eso, la Corte tiene el deber, ¿cierto?, de llevar justicia y parte de lo que hace la Corte también puede ser compensar la prisión por reparación y decirle, ok, usted va a ser condenado a 9 años de prisión o a 12 años, pero debe pagar 2.7 millones de reparaciones, por ejemplo, a víctimas reconocidas por la Corte en euros, que no son una cantidad mínima. 2.7 millones de euros en reparaciones es extremadamente alto. Ahora, ahí también hay un debate en el que, por ejemplo, el condenado diga, es que no tengo dinero. Estoy y va uno a ver, y en las Islas Caimán tiene un banco allá con no sé cuántos millones de dólares. Pero es un poco complejo en términos de, eso ya es materia de la Corte, como la Corte, digamos, logra, sí, materializar la justicia. Es una buena crítica, Charo, pero en teoría en muchos casos sería la única condena que puede recibir la persona, ¿sí? Esperamos que la reparación a las víctimas sea la forma de compensar también ese daño. ¿Listo? Charo, ¿tienes alguna otra pregunta o vamos por cosas? Pues son más bien inquietudes. Por ejemplo, el tema de si existe un mínimo o un máximo en esos cuatro delitos. Sí, sí entiendo que tiene que ser proporcional, pero pues se me hace
o sea, entiendo que puede ser la única pena que pueda tener esta persona, pero se me hace así lógico, por ejemplo, un genocidio que se condene, y se me hace muy poquito 30 años, pues, o sea, aquí en México matas a una persona y te pueden dar eso, y por menos, pues, a Sí, una sí, persona. sí, sí, pero vuelvo y te digo, en muchos casos sería la única forma de castigar a esta persona, ¿sí? Sería la única porque tal vez quien cometa el genocidio sea un ministro de defensa o de guerra, ¿sí? Que seguramente en su justicia nacional nunca va a ser condenado por genocidio, ¿sí? Entonces, tal vez sea la única forma de que reciba. Ahora, ah, yo no o minimizaría 30 años de prisión. Un año en la cárcel es suficiente para cambiarte la vida. Sí, no sé si alguno de ustedes ha ido a prisión. Yo alguna vez representé a algunas personas que estaban privadas de la libertad y fui a la cárcel varias veces. Dos señoras, tengo que confesarles que lo hice más por devoción a estas dos señoras que eran adultas mayores condenadas por delitos administrativos, por corrupción pública, pero bueno, me pudo el corazón y las representé en la posibilidad de tener libertad provisional. Ah, y un año de prisión puede ser bastante fuerte. Ahora, claramente es un delito que trasciende a la humanidad y pues, hay una situación grave contra la humanidad. Es muy bien, está muy interesante el debate. Yo creo, si no estoy mal, claro, conozco varios artículos de varios autores internacionales que siempre debaten sobre esa posibilidad, pero también está un poco entredicho la posibilidad de que la Corte haga condenas a cadena perpetua y digamos que el sistema internacional de justicia tampoco está como muy dado a ese tipo de prisiones. Digamos que hay una discusión en todo el mundo, incluso en algunos países, gracias Bukele también un poco ha metido la discusión en el juego, y es, ¿las prisiones son para qué? ¿Sí? Y ahí está un poco Foucault con su teoría filosófica, ¿no? Pero queremos castigar, queremos resocializar, queremos involucrar a esta persona nuevamente en la sociedad. ¿Qué queremos hacer con una prisión? ¿Cuál es el fin social, sí, el fin penal de tener la medida privativa? Por ende, digamos, yo me equilibrio un poco más hacia las medidas reparativas. Uno de los ejemplos de la justicia, de los ejemplos que tiene la justicia transicional, es buscar que como quienes cometen crímenes, incluso los estados, busquen la reparación integral de las víctimas a través de acciones, ya sean simbólicas, de rehabilitación, compensación, pero que vayan más hacia esa área. No sé si la Corte Penal Internacional esté a ese nivel en este momento, lo veremos, intentaremos verlo, pero, por ejemplo, la CIDH, la Corte Interamericana, sí ha hecho un esfuerzo por decir, oiga, por ejemplo, señor México, señor Estado mexicano, necesito que usted en la página de la Fiscalía publique esta sentencia, pero adicional, edite unas cartillas para que todo el mundo sepa lo que usted como Estado le hizo a la señora Pepita con el asesinato por ser una mujer. ¿Sí? No necesito que simplemente usted pida perdón en una plaza donde nadie lo va a ver. Necesito que usted le haga la mayor divulgación de que usted cometió ese delito. Digamos que ese tipo de cosas es interesante en términos de lo que es reparación y justicia. Ahora también el debate está en que la justicia debe ir más hacia la justicia reparativa, restaurativa, ¿cierto? Y bueno, todos los debates de las escuelas hoy en día frente a eso. Bukele ha transformado esas discusiones porque se ha vuelto Doctor, muy eficiente aparentemente. Sí, José, dale. doctor, en el caso de Colombia que tenemos la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y de algunos miembros que se han acogido a esa jurisdicción están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. ¿En qué momento, o como le dijera yo, cómo va a juzgar la Corte Penal Internacional a una persona que pronto ha cometido delitos de lesa humanidad en Colombia, pero que en el momento está siendo juzgado por la JEP? ¿Hay alguna relación entre la JEP y la Corte Penal Internacional? Sí, José, mira, para el caso de la situación Colombia, la Corte no ha abierto ninguna investigación sobre Colombia. Digamos que lo que ha hecho la Fiscalía, incluso yo recuerdo que en el 2015, 2016, no recuerdo ahorita la fecha, la fiscal en su momento visitó Colombia
para verificar y hacer un acompañamiento al acuerdo de paz en Colombia. Y verificar que Colombia, recuerden que parte de la competencia concurrente de la Corte es que el Estado no quiera, ¿cierto?, investigar o no tenga capacidad, pero claramente el fiscal o la fiscal en su momento, recuerdo que en unas, esto fue muy protocolario, el presidente Santos la recibió, eh, hubo reuniones con el Ministerio de Justicia, reuniones con la Corte Suprema de Justicia, y digamos que la Fiscalía en su momento no solicitó una apertura de la situación Colombia porque encontró que había suficiente capacidad por parte del Estado colombiano para perseguir e investigar, ¿cierto? Pero adicional a eso, parte del debate que también teníamos era que la Justicia Especial para la Paz no fue una justicia eh, es una justicia acompañada por la cooperación internacional. Recuerde que el acuerdo de paz en Colombia, nos guste o no, digamos que esto aquí no es un debate frente a si estamos a favor o en contra, más es un tema académico y objetivo, es que el acuerdo de paz fue acompañado por países garantes y por la cooperación internacional. Y parte de lo que se acordó dentro de la justicia especial fueron unos mínimos, ¿cierto? Para un tipo de justicia transicional especial en el marco de un acuerdo de paz. Un ejemplo muy similar, José, y yo les invito a leer, es la justicia de Sudáfrica luego de la liberación de Mandela. También fue un modelo de justicia transicional en la que lo que primaba era la reparación, la verdad y sobre todo parte de lo que buscaba esta justicia era que se conociera qué pasó, cómo pasó y que hubiera una reparación integral a las víctimas. La JEP, por ende, entonces, estaba o está siendo acompañada por acompañamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al momento, José, a ninguna, en la Secretaría General de la Corte, ningún Estado parte ha presentado una denuncia de la Corte por la situación de Colombia e incluso la semana antepasada a Colombia vino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano más importante de la ONU en términos de seguridad, que es quien, digamos, tiene dentro de su mandato el mantenimiento de la paz y parte de lo que dijo este Consejo de Seguridad es que Colombia estaba, digamos, tenía retos en términos de paz, pero que tenía, digamos, que a nosotros los colombianos debería eso también alegrarnos, no somos un Estado tampoco fallido, somos un Estado con instituciones fuertes que funcionan, ¿cierto? Con las limitaciones en términos de seguridad, pero que esto no tiene que ver con que el Estado colombiano sea un Estado fallido. Y no podríamos pensar, yo por lo menos no quiero pensar, constitucionalista que soy, que vivo en un Estado fallido, como por ejemplo vivir en un Estado en el que no exista ley y orden. Bueno, un poco lo que la fiscalía, yo recuerdo en su momento, José, la fiscalía mencionaba que había un acompañamiento especial a la JEP, pero que reconocían los esfuerzos del Estado colombiano, ¿sí? No existe una apertura de la situación Colombia ante la Corte. Listo, doctor, Sí, muchas José. gracias. Dale, José. No obstante, como les mencionaba, cualquier Estado puede presentar ante la Corte la situación Colombia y el fiscal analizará. Ahí, si el fiscal no considera, José, la sala de instrucción o la sala de causas preliminares puede indagar porque el fiscal no hizo apertura. Ahí hay unos controles para eso, ¿sí? Pero en el momento no existe una situación Colombia y no considera la Corte que no hay elementos para hacer la apertura, ¿sí? Diferente es, por ejemplo, la situación Venezuela, que la Fiscalía también fue a Venezuela, hubo reuniones con Nicolás Maduro, con el Ministerio, con la Corte, y allí sí encontró que sí existían dificultades y que habría que hacer una investigación sobre la situación, sobre todo la capacidad del Estado para poder investigar la situación de crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. Aprovechemos, colegas, ya nos quedan solamente 14 minutos. Si quieren, aprovechemos para hacer preguntas. Interesante situación Colombia, situación México, Venezuela, sobre la región. No sé si alguien tenga más preguntas. Pues yo tengo una pregunta, pero igual puedo yo informarme. Solo quería saber si existe algún caso en contra de algún mexicano en este momento o una investigación. No, contra, digamos, en situación, digamos, no hay todavía, ¿cierto? Ninguna situación de un crimen de lesa humanidad en México que haya ocurrido posterior al 2002, porque recuerden que Ujú, México hizo parte del de la dos mil Corte dos. después del 2002. Digamos, yo he escuchado en algunas clases de ustedes y de otros que pudo haber comisiones de algunos delitos, pero muy antiguos,
que ya no serían de competencia de la Corte, ¿cierto? Pero en este momento no existe ninguno de competencia de la Corte que esté siendo investigado una situación en México, ¿cierto? Eh, y no creo que en el futuro cercano se vaya a hacer una apertura sobre alguna situación en México. Sí, porque no recuerdo si es en el 68 ocurrió un genocidio por parte de un expresidente y creo que es el más cercano a la actualidad. Genocidio. Sí, del 2 de Sí, octubre, pero no recuerdo muy bien el año. Entonces, sí, pues sí, de hecho, no sé si todavía siga vivo esa persona. sí, y hay un poco eso, ¿no? Por competencia temporal, no tendría competencia la Corte para Ujú. conocer ningún caso anterior al 2002, ¿sí? Entrada en vigencia hasta que no. Ahora, importante que nunca ocurra, que México no tenga ningún caso de apertura en la Corte Penal Internacional. Eso también es un indicador de la geopolítica, ¿no? Si ustedes ven, la mayoría de los estados que tienen apertura son africanos. Y eso da un poco la muestra de la inestabilidad política, civil, incluso militar o de seguridad que tienen estos países. Creo que ustedes están viendo mi página, ¿cierto? Entonces, la mayoría que Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, Centroafricana 2, Mm. Burundi, ya. Ah, Son la ok. mayoría son africanos. Esto es un poco un indicador de la situación de África, pero me vas a encontrar también a Georgia, bueno, Bangladesh, esto ya es más Asia, Afganistán Venezuela. también un poco más Asia, Palestina y Filipinas también un poco más Asia y Ucrania. Esto muestra un poco la situación, digamos, de los estados y un poco da una línea de cómo está moviéndose la situación en el mundo. Venezuela, por ejemplo. Entonces, entra ahí en la geopolítica como el escenario de Venezuela como un país donde hay violación de delitos. Hoy, por ejemplo, una situación importante para nosotros es que como Colombia, si tiene 7 conflictos armados activos, según el Comité de Cruz Roja, que lo dijo en el 2020, en el 2023, que tiene 7 conflictos armados, varios grupos armados, al Estado confrontando a estos grupos armados, no esté dentro de la Corte, como buen se lo pregunta, ¿no? Entonces, bueno, a aplaudir los esfuerzos del Estado colombiano por permanecer dentro de un Estado con la capacidad de responder con la justicia y penalmente. Es un poco el panorama. Doctor, José, ¿sí? ¿en, en qué país queda la sede central o la casa matriz de la Corte Penal Internacional? En La Haya. Incluso en La Haya, ahí mismo queda la prisión de la Corte. ¿Sí? Ahí mismo en La Haya. Ahora, bueno, hay algo que ya nos queda poco, pero les voy a contar, porque es un plus. No les iba a contar, pero les voy a contar. Cuando la Corte hace una orden de aprehensión contra una persona, eh, y digamos, ustedes me preguntaban, pero este es un poco del detalle, ¿no? La orden se emite, la circular azul o la circular roja. Vamos a poner el ejemplo de que esta persona está en Colombia o en México. Si la persona es capturada por la policía de su respectivo país, no se lleva, no es como que llegue un avión, helicóptero de la ONU, de la Corte, así y tome a la persona y se la lleve, o como ustedes han visto en la película, que llega la policía, llega ahí la DEA, la Interpol y 50.000 carros y lo capturan y lo presentan. No, la Corte respeta, ¿cierto? Que esta persona sea primero llevado ante un juez o una autoridad nacional. Entonces, Es vamos a poner complementaria la dos. Corte, entonces, José, doctor. Siempre va a Es ser complementaria. complementaria. Recuerden que la Corte tiene competencia concurrente, pero en este caso, ¿cierto? La captura, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Capturan a Sharon. Sharon es llevada ante un juez de la República Federal o del Estado Federal, y ahí a Sharon, el juez, ¿cierto? Le va a conceder a ella si su captura fue legal. Pero recuerden que ahí se le debe hacer que la policía le haya leído sus derechos, que no haya habido violación de ninguna de sus garantías, ¿cierto? Si la captura fue legal, va a revisar entonces la posibilidad de la libertad, ¿sí? Provisional. Si se concede la libertad por parte de un juez nacional, ¿cierto? La Corte le ordena al Estado que le dé un informe periódico
sobre el estado de esta persona, ¿sí? Porque de pronto el juez dice, oiga, capturamos a Menganito, bueno, a Sharon, por ejemplo, pero sabemos que Sharon es una destacada fiscal del estado, que es una destacada conocedora aquí del territorio y que Sharon pues no necesita estar privada de libertad, sabemos de que ella se va a presentar ante la corte y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el pasaporte, le vamos a quitar, vamos a congelarle sus cuentas y cada vez que Sharon tenga que ir a La Haya a presentarse, pues el Estado le otorgará a Sharon las medidas para que pueda ir a La Haya. Pero Sharon está con todo congelado y Sharon no puede salir de México. Entonces la Corte le dice al Estado mexicano, en este caso, a la justicia mexicana, denme un informe periódico de dónde está Sharon, ¿sí? ¿Qué ha pasado con Sharon? Y sobre todo garantizar que Sharon pueda ir. Pero en el caso de que no se le dé la medida provisional, ¿cierto? Ahí entonces, ¿sí? Se dará la medida de entrega a la Corte Penal Internacional. Y ahí entonces media todo un tema diplomático, porque tiene Doctor, que intermediar cancillerías, Ministerio de Relaciones Exteriores, para hacer la entrega de esta persona ante la Corte. Es un tema un poco más complejo en la práctica de lo que uno ve en las películas, ¿no? Y allí la Corte, al recibir a la persona, y nuevamente se presenta ante la sala de instrucciones, como ya lo vi, para que garantizar que la persona haya o esté garantizado todos sus derechos. José. doctor, o sea que ahí se podría decir o se podría pensar que la persona es extraditada de forma inmediata o cómo se manejaría el tema de la extradición. Si el Digamos país que tiene esa figura, ¿no? Claro, digamos que todos los estados parte de la Corte Penal Internacional tienen el deber, ¿sí?, de que las personas que cometen un delito sean presentadas. Ahí la figura de la extradición es diferente. La figura de la extradición tiene que ver con que hay unos acuerdos entre estados para que si, por ejemplo, un nacional suyo haya cometido un delito grave en otro estado, sea llevado ante la justicia, ¿sí? Porque en este caso, por ejemplo, usted no está llevando a Sharon, mexicana, a que vaya a ser enjuiciada en Estados Unidos. Es Sharon presentada ante la Corte Penal Internacional, tipo de justicia universal. Diferente es, entonces, esos acuerdos de extradición en las que Estados Unidos, por ejemplo, le dice al Estado mexicano, oye, Sharon comete un delito en territorio mexicano y necesitamos que usted no la entregue para que pueda ser enjuiciada acá por nuestra justicia. Sí, mucho pasa, por ejemplo, con estos casos en los que hay muchas críticas porque los delitos son cometidos en territorios nacionales, no en Estados Unidos. Pues, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del narcotráfico. Entonces, el que, por ejemplo, elabora cocaína. Entonces, Estados Unidos lo lleva ante la justicia porque considera que esa elaboración de la cocaína impactó un crimen de narcotráfico en Estados Unidos. Ahí hay críticas frente a el delito fue cometido en Colombia, no fue cometido en Estados Unidos, ¿por qué me va a extraditar a Estados Unidos? Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero la extradición tiene una figura más relacionada con esos acuerdos entre estados. Aquí no existe esa extradición, sino existe este acuerdo de cooperación de los estados parte con la Corte para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, ¿sí? No es tanto como una extradición propia. Porque, por ejemplo, si el delito lo cometió Sharon en México, pero Sharon está en Francia, Francia debe entregarla a la Corte Penal Internacional. Entonces, no es que exista un acuerdo de extradición entre la Corte y México, sino cualquier Estado está en la obligación de entregar a Sharon por la orden de prisión, con el previo procedimiento que yo le he mencionado, que debe ser presentado ante el juez de la Autoridad Nacional para que garantice que la captura no fue viciada de ilegal o fue ilícita, ¿sí? Perfecto. Muy bien, doctor. Sí, Moisés. ¿Tienes alguna pregunta, Moisés? No, solo tenía la duda de el mínimo de la pena es 0, ¿no? Y la máxima es Sí, 30. sí. Siempre la corte se juega en la máxima, 30. Esa es la máxima y el mínimo Ahí, siempre va a ser 0. No existe uno menor a eso. ok. ¿Listo? Gracias. Y como les decía, juega el principio de proporcionalidad del delito versus a la sentencia. Entonces, Gracias, profesor. listo. Bueno, colegas, si no hay más preguntas y dudas, vamos a dar por terminada. Me preocupa, nos quedan solamente 2 clases y aún tenemos que ver el vasto mundo del fiscal, que no es para nada pequeño, es bastante amplio
luego defensa y víctimas. Entonces, intentaremos las siguientes 2 clases abarcar lo más rápido que podamos fiscal, víctimas y defensa. ¿Listo? Que Bueno, doctor, tengan una muy gracias. buena noche. Gracias por su participación. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Feliz noche, que descansen. Gracias. Gracias.